miligramos por decilitro. Y en los adultos va de 3.3 a 6.1 en hombres. Y vamos a tener de 2.7 a 5.6, ¿verdad? En lo que son las pacientes del sexo femenino. Aquí lo tiene cruzado el doctor. ¿No? VIH. Ok. Esta albúmina entonces me va a indicar el estado funcional del hígado o el estado nutricional del niño, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un niño le miran o determinan en un niño una albúmina menor a 3.8? Yo puedo indicar que es un marcador de desnutrición. ¿Por qué? La albúmina se sintetiza meramente en el hígado y es un marcador nutricional porque si no hay nutrientes, no hay absorción de nutrientes, no hay síntesis de las proteínas, en este caso de la albúmina, ¿verdad? Vamos a tener la prealbúmina, que es la transdirectina, que también es un marcador de lo que es el transporte de lo que son hormonas tiroideas, más que todo la tiroxina o T4. ¿Okay? Tiene rápido recambio de unos 18 a 45 miligramos por ml, o sea que está en constante renovación, ¿verdad? Su vida media es un poco más rápida, ¿verdad? Entonces está en constante renovación. También es un indicador del estado nutricional. En la fracción alfa 1 de la globulina, como decíamos, van a estar presentes en las reacciones de fase aguda, ¿verdad? En los procesos inflamatorios agudos. Entonces, vamos a tener este tipo de proteínas. La alfa 1 glicoproteína ácida, la alfa 1 antitripsina, la alfa 1 antiquimiotripsina y la alfa 1 fetoproteína, ¿verdad? Este puede estar indicada o aumentada en lo que son las neoplasias, ¿verdad? En algún tumor. Entonces se me puede aumentar. La fracción de la globulina de tipo alfa 2 van a aumentar en el síndrome nefrótico, ¿verdad? Mayor expulsión de albúmina, entonces estas van a aumentar en el proteinograma. En el caso de la ictericia obstructiva, ¿verdad? Cuando hay obstrucción de lo que son, en este caso del colédoco, que entonces no hay un buen paso de lo que es la bilis desde el hígado, de la vesícula biliar hacia el intestino. Entonces, en ese caso hay ictericia y es por un proceso obstructivo, entonces se me pueden aumentar. O en el caso de la tuberculosis o en inflamaciones crónicas. ¿Cuáles vamos a obtener? La fracción de alfa 2 macroglobulina, que se va a aumentar en el síndrome nefrótico. La ceruloplasmina, que es una proteína de transporte de cobre, esta se va a aumentar en la enfermedad de Wilson o la enfermedad por intoxicación con cobre, ¿verdad? Aumento del cobre, va a haber aumento de la ceruloplasmina en plasma, o sea, en la parte del proteinograma. El aumento de la fracción alfa 2 puede ser por aumento de ceruloplasmina por una intoxicación con cobre en la denominada enfermedad de Wilson. La actoglobulina es una proteína que va a transportar, en este caso, cuando se libera la hemoglobina en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Cuando hay una lisis espontánea de los eritrocitos o una lisis por enfermedades autoinmunes, esta hemoglobina que queda libre tiene que ser captada y llevada a los órganos para degradarse, como el vaso o a nivel hepático para que se degrade. Entonces la actoglobina va a ser la que va a transportarla en el torrente sanguíneo. Entonces va a aumentar en procesos inflamatorios, en las neoplasias, ¿verdad? Y va a disminuir en la hemólisis. ¿Por qué? Va a disminuir porque va a ser captada y va a ser retirada del torrente sanguíneo. La actoglobina va a captar la hemoglobina que va a estar siendo liberada y la va a llevar a otro órgano. Entonces su concentración en sangre va a disminuir. Y la proteína C reactiva, que es una de las proteínas como marcador inflamatorio que se utiliza en el ámbito clínico, ¿verdad? Entonces ella va a estar, el aumento de la proteína C reactiva hace que se me aumente la fracción de alfa 2
de la globulina en el proteinograma. La fracción de las beta globulinas, vamos a tenerlo también aumento en el síndrome nefrótico, en la ictericia, en la cirrosis, en los procesos inflamatorios crónicos, como la anteriormente mencionada. Aquí vamos a tener fibronectina, ¿verdad? También va a aumentar en el síndrome nefrótico, en los procesos de colestasis, en las neoplasias, o disminuye en los procesos sépticos y en las quemaduras. Otra proteína de la fracción beta de la globulina, la transferrina, que va a estar en el proceso de transporte del hierro. Entonces, ella va a estar aumentada cuando están en anemia, ¿verdad? Porque ella va a estar transportando de una manera más prolongada el hierro, ¿verdad? Tiene mayor trabajo cuando hay anemia. Cuando estamos normal, la cantidad de transferrina es menor, ¿verdad? No hay mucho trabajo para ella. Pero cuando hay anemia, sí, porque necesita estar movilizando hierro a los órganos importantes para la síntesis de los glóbulos rojos. La transcobalamina, ¿qué es lo que va a hacer? Como lo dice, transportar la cobalamina, que es la vitamina B12, ¿verdad? Que es una proteína que transporta la vitamina B12, que es una vitamina que lleva cobalto, ¿verdad? Entonces va a estar en esos procesos de transporte de la vitamina B12. Ok, ¿cuándo va a disminuir la transcobalamina? Cuando hay déficit de vitamina B12, ¿verdad? Entonces, cuando hay un déficit del aporte de vitaminas en el paciente, ¿verdad? Una avitaminosis, la transcobalamina puede disminuir, entonces la fracción beta también puede disminuir. Y parte importante de estas proteínas de la fracción beta, miren, las que ustedes ya conocen. Las principales proteínas del complemento C3, C4, las principales medidas a nivel clínico, porque hay un montón, ¿verdad? Hay más de 20 proteínas del complemento utilizadas para los procesos de inmunidad. Entonces, va a aumentar en los procesos inflamatorios, ¿verdad? Cuando están en los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos van a aumentar porque necesitan ir a degradar ese agente infeccioso. Ahora, van a disminuir cuando en los procesos de reacciones autoinmunes, cuando hay autoinmunidades como lo que es el lupus. En el lupus, los anticuerpos generados o el complejo inmune antígeno-anticuerpo que se me genera activa lo que es el complemento. Entonces el complemento se activa cuando no hay ningún proceso infeccioso, entonces sus concentraciones en sangre van a disminuir. Y entre las gamma globulinas vamos a tener todas las inmunoglobulinas que ya conocemos, los 5 isotipos de inmunoglobulinas que ya conocemos. La IgG, que es un monómero, ¿verdad? La IgA, que puede ser un monómero o un dímero cuando ya se dimeriza a nivel de lo que son las mucosas. En sangre anda como un monómero y en mucosa anda como un dímero. La IgM, que son pentámeros, ¿verdad? De alto peso molecular que no pueden atravesar las membranas. La IgD, que van a estar pegadas en lo que son las membranas de los linfocitos, prácticamente van a estar arreglando la estructura de los receptores en los linfocitos, ¿verdad? En este caso los linfocitos B. Y la inmunoglobulina de tipo E, que es la que se va a aumentar en los procesos alérgicos, ¿verdad? En la alergia, que son en la hipersensibilidad de tipo 1, se me aumentan la IgE. Entonces, en esa parte vamos a tener, ¿verdad? La fracción en el proteinograma de la gamma globulina, vamos a tener que es alrededor de un 10.3 a un 20.8% del total. En este caso se van a detectar IgG, IgM, IgA e IgE. ¿Por qué no detectamos IgD? Porque las IgD les dije que están pegadas en las membranas de los linfocitos, o sea, como receptores, entonces no pueden estar en sangre ellas solas. Entonces, IgM aparece cuando los procesos infecciosos son agudos, ¿verdad? Deme un momentito. No, estoy en clase. Ahí te veo en la casa. Ok, la IgM van a estar aumentadas en los procesos infecciosos, ¿verdad? En los procesos infecciosos agudos, o sea, cuando hay una infección primaria, tanto
viral como bacteriana, ¿verdad? En los procesos infecciosos que tengan su anclaje de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa, la primera inmunoglobulina que aparece es la IgM, ¿verdad? En los procesos agudos. La IgA va a aumentarse en las enfermedades intestinales, en este caso de tipo autoinmune, como la enfermedad de Crohn, que es cuando hay un déficit en lo que son las microvellosidades. Las microvellosidades intestinales están degradadas, ¿verdad? Todas esas microvellosidades para los procesos de absorción se dañan y prácticamente esa parte de la mucosa intestinal es plano, ya no hay vellosidad, es todo plano, entonces hay déficit en los procesos absortivos, entonces los nutrientes no se pueden absorber de una manera adecuada. Entonces, como la IgA está presente en las mucosas, en esta enfermedad puede estar aumentada, ¿verdad? La IgA. La IgG puede estar aumentada en enfermedad autoinmune, porque sí, la IgG va a ser de las principales globulinas que se van a sintetizar en este tipo de enfermedades o en los procesos de una infección secundaria, ¿verdad? A un mismo agente viral o a un mismo agente infeccioso. Entonces podemos tener lupus, hepatitis, infecciones bacterianas, ¿verdad? Como les dije, infecciones bacterianas crónicas en la segunda infección. Y la IgE va a estar aumentada en los procesos donde hay hipersensibilidad de tipo 1, que es los procesos alérgicos, ¿verdad? Entonces vamos a tener el asma, alguna infección parasitaria también, porque está involucrada en los procesos de inmunidad contra parásitos, en lo que son la alergia al polen, a lo que es al polvo, al humo, ¿verdad? Vamos a tener el aumento de la IgE. Entonces, las reacciones de fase aguda, entonces va a ser un cambio en la síntesis de todas estas proteínas plasmáticas a nivel hepático. Ustedes saben que todas estas proteínas son sintetizadas a nivel hepático. Entonces, cuando hay algún proceso infeccioso que aumente la síntesis de la síntesis hepática, entonces ellas van a estar aumentadas. Y estos son estimulados por lo que son algunas citocinas inflamatorias, ¿verdad? O citoquina o interleucina. ¿Cuáles son las que tienen ese proceso de aumentar las proteínas de fase aguda? La interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ellos van a crear un aumento importante de las proteínas, ¿verdad? Mayor de 5 veces. En general, la más importante que se sintetiza y en mayor concentración, y es la que tomamos en cuenta para una reacción de fase aguda, es la proteína C reactiva, ¿verdad? Cuando causan aumento moderado entre 1 a 5 veces de las otras fracciones, ¿verdad? De la alfa-1 antitripsina, alfa-1 glicoproteína ácida, alfa-1 antiquimiotripsina, la ferritina, ¿verdad? Algunas proteínas del complemento. No va a haber muchos cambios en la fase aguda de estas proteínas como el fibrinógeno y la actoglobina. Pero si hay pérdida de sangre, el fibrinógeno se aumenta en la síntesis. O si hay hemólisis intravascular, la actoglobina va a aumentarse su síntesis, ¿verdad? Y en cuanto a la disminución o no hay cambios, en cuanto a la albúmina y la transferrina, las proteínas de fase aguda o estos factores de citocinas como la interleucina 6, 1 y el factor de necrosis tumoral casi no hacen ni muchos cambios en la síntesis de albúmina, ¿verdad? O disminuye la síntesis. ¿Por qué? No que no necesito albúmina, necesito estas proteínas de fase aguda que son las importantes para el proceso infeccioso. Entonces, como le decíamos, la ferritina va a estar encargada de almacenar el hierro, pero también puede estar presente en lo que es el torrente sanguíneo cuando el hierro en sangre está aumentado, ¿verdad? Las pérdidas de hierro de la proteína que es la transportadora de oxígeno, que es la hemoglobina, está aumentada su degradación. Entonces, la ferritina va a captarlo y se va a poder aumentar la síntesis. Entonces, cuando usted disminuye la ferritina, ¿en qué caso es? En la anemia por deficiencia de hierro. Cuando está aumentada, ahora en estos casos tomamos que está aumentada cuando hay procesos infecciosos por el COVID-19, ¿verdad?
Entonces, algunos pacientes con enfermedad o una afectación grave por COVID andan la ferritina por encima de los 400, por encima de los 400 nanogramos por ml, o sea, andan muy aumentadas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a conocer las reservas de hierro en el organismo, en el hígado, médula ósea, en el vaso. La hemoglobina vamos a tener el transporte de oxígeno. Aquí vamos a tener algunas otras proteínas como la parte lipídica, aunque ellas también se pueden determinar por un en este caso sería un lipidograma, ¿verdad? Para determinar la cantidad de lípidos. Las troponinas se van a liberar en los procesos de necrosis o lesión de lo que es el miocardio, ¿verdad? Porque es una proteína importante para los procesos de contracción muscular y ella está localizada a nivel cardíaco. Entonces, cuando hay infarto o cuando hay lesión, entonces ellas se van a liberar el torrente sanguíneo, pero no se liberan digamos, desde que surgió el infarto no se liberan, sino que ellas van aumentando progresivamente hasta alcanzar un punto máximo entre las 16 a las 18 horas después de que se dio el infarto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunas de las porcentajes de todas las proteínas plasmáticas. Prácticamente, miren, más de la mitad es albúmina. Después tenemos IgG, transferrina, fibrinógeno, IgA. Aquí tenemos algunas lipoproteínas. Esta sería la zona alfa 1, la alfa 1 glicoproteína ácida, ¿verdad? Algunas apolipoproteínas de las lipoproteínas, ¿verdad? Las proteínas del complemento. Tenemos esa distribución de los distintos porcentajes de las proteínas. Ok, para hacer el análisis de las proteínas plasmáticas, hasta ustedes yo creo que ya me lo pueden explicar porque ustedes hicieron un laboratorio en análisis instrumental de esto, creo. Ustedes hicieron un laboratorio de electroforesis de proteínas en acetato de celulosa o en agarosa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos el principio básico, prácticamente es la separación de todas las proteínas presentes en una muestra sanguínea a través de un campo eléctrico, ¿verdad? A través de en este caso, una membrana porosa. En este caso se utiliza acetato de celulosa o se puede acoplar a lo que es la utilización de agarosa. Entonces vamos a obtener esto que es el proteinograma, las bandas, ¿verdad? De los distintos componentes presentes. Entonces aquí tenemos, miren, este sería el proteinograma. En dependencia del color, ahí están las bandas. Miren. Esta sería la zona de la albúmina, que es la que está en mayor porcentaje. Esta sería la zona, esta banda me da la zona alfa 1 globulina. Esta me da la alfa 2 globulina. Esta la zona beta y aquí la gamma globulina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. O sea, antes se hacía un proteinograma, pero es un poco tedioso y complicado, ¿verdad? Porque a veces, si no les dan las bandas, a volver a montar el experimento. Esto generalmente se puede utilizar solo en la parte investigativa, pero porque para dar un proteinograma para la parte, en este caso, de exámenes al público, ¿verdad? Los exámenes de rutina, un proteinograma sería algo dilatado, costoso y también un poco tedioso de realizar porque tenemos que entregar resultados y hacer proteinograma es difícil, es complicado, es tardado. No entregaríamos resultados el mismo día. Y si se nos, como les decía, si el experimento no me da en la primera, tengo que volverlo a montar. Entonces, algo tedioso. Por ende, solo podría ser utilizado para la parte investigativa. Como lo que se puede hacer como la electroforesis de la hemoglobina también se puede hacer para la parte investigativa. Este sería un esquema de cuando las proteínas están normales. Así se debe ver la zona de la albúmina, la zona de la alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, la beta y la zona de la gamma globulina. Aquí hay otro ejemplo de otros proteinogramas
distintos. Esto lo vamos a leer sí en posición, no a como lo estamos viendo, sino de lado, ¿verdad? Porque aquí sería la zona albúmina, la zona alfa 1, la zona alfa 2, la beta y aquí al final la zona gamma, ¿verdad? Esto es al revés, de abajo hacia arriba lo vamos a estar leyendo, no como lo estábamos leyendo de arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué factores pueden afectar el proteinograma o la cantidad de proteínas plasmáticas? El sexo, la edad también, porque en neonatos hay pocas inmunoglobulinas, en ancianos hay poca albúmina, ¿verdad? Porque ya los ancianos están en el proceso de involución, ya todos los sistemas están disminuyendo sus funciones, incluso el hígado también disminuye su actividad. Entonces va a disminuir. El estado fisiológico, la gestación y la lactancia son importantes porque hay pérdida de proteínas en la gestación y en la lactancia también, a veces de manera fisiológica. El estado metabólico, en cuanto a la hidratación, si andan deshidratados, todo el componente sanguíneo anda concentrado, o sea, va a estar alterado el proteinograma porque las proteínas van a estar en mayor concentración porque se va a mirar o se va a observar, en este caso, la muestra un poco más concentrada, o si consumimos mucha agua, va a estar un poco más diluida. La acción hormonal también, porque algunas hormonas hacen que se degraden las proteínas, ¿verdad? Como el cortisol aumenta lo que es la proteólisis. El glucagón aumenta la proteólisis también. Los factores ambientales, importantísimos, lo que es los efectos nutricionales. Y ya como decía, el estrés, porque el estrés va a provocar que esas hormonas degraden algunas proteínas presentes, como lo que es la activación del cortisol, hace que se activen los procesos de proteólisis, degradar proteínas. Entonces aquí miremos, igual el proteinograma, albúmina, zona alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma. Algunas alteraciones del proteinograma. Hipoalbuminemia, o sea que la albúmina esté baja, ya sea por daño hepático, que el hígado no me la sintetice, o por malnutrición. Algunas deficiencias de la alfa-1 antitripsina, de la inmunoglobulina o del complemento, ¿verdad? O en este caso hay proteínas defectuosas, proteínas anormales o en cantidad excesiva, ¿verdad? Como el caso de las proteínas cuando hay un tumor de células B, ¿verdad? Los mielomas múltiples, la macroglobulinemia, los linfomas, aumentan la síntesis de lo que son las inmunoglobulinas. Entonces vamos a tener más cadenas ligeras de inmunoglobulinas presentes en sangre, que son las denominadas, cuando ustedes vieron un análisis de orina, las denominadas proteínas de Bence-Jones, ¿verdad? Entonces también vamos a tener defectos ahí, aumento o alteraciones del proteinograma. Entonces, miremos esta, dice alteraciones del proteinograma. Ok, este es un paciente normal, miremos la zona de la albúmina, se mira más grande. La zona de lo que es la alfa 1 y la alfa 2 y la beta. Pero en la cirrosis hepática se aumenta lo que es la zona de la alfa 2 y se disminuye el ancho de la banda de albúmina, ¿verdad? Porque en la cirrosis hepática el hígado ya deja de producir mucha albúmina y se va a sintetizar más proteínas de la alfa 2. En algunas de ellas tenemos algunas que están presentes en los procesos inflamatorios. Y en el síndrome nefrótico también la parte de la albúmina está disminuida porque se aumenta lo que es en este caso, la eliminación de albúmina por la orina, y también que miramos mayor la banda de la alfa 2 y la gamma globulina, ¿verdad? Hay mayor aumento en este caso. Importante, miren las bandas. Es más grande en la albúmina cuando está normal y cuando está en los problemas son más pequeños. Denme un minutito, chicos. Son 2 clases en 2 horas. ¿Qué estás dando ahorita? La de bioquímica clínica, la de otra. Dice que son 2 clases en 2 horas. Pero es que una es de las dos son de enfermería y una de
Esto Porque eran dos temas de enfermería, dijo la... dos temas en una clase, ¿no? Dos temas y una hora cada uno. Ajá, sí, así la... Ya esta es la de bioquímica clínica, la otra que... ¿Qué? No lo estudiamos con... Ok, ahora podemos tener alteraciones de la fracción de la gamma globulina, ¿verdad? En la hipergammaglobulinemia o en la hipogammaglobulinemia, ¿verdad? Cuando hay más inmunoglobulina o cuando hay menos, ¿verdad? Ok, entonces miremos en la parte patológica, las bandas de lo que son las zonas gamma globulina está aumentada en comparación con un paciente normal, ¿verdad? Esto puede deberse a algunas enfermedades autoinmunes o algunas enfermedades que se generen por anticuerpos, en este caso, aumento de la síntesis de anticuerpos, como en algunos tumores de las células beta, ¿verdad? Como le decía en la presentación del síndrome nefrótico, en la proteinuria de Ben-Jones también, en las leucemias, ¿verdad? En lo que es la amiloidosis, lo que es en este caso los linfomas de los linfocitos B. También puede aumentar la zona de la gamma globulina y se va a ver esta banda más aumentada en el paciente con este tipo de enfermedad que uno normal, ¿verdad? La zona de la gamma globulina va a estar más marcada. Ok, causas de hipoalbuminemia. Vamos a tener una causa por dilución, por hemodilución. Nos sobrehidratamos, entonces los niveles van a estar bajos, ¿verdad? Todo proceso de dilución por una en este caso, sobrehidratación, se nos va a diluir las concentraciones. Error en la toma. ¿Qué significa? Tomamos en una zona donde están pasando líquidos. Todo se nos va a diluir la muestra también, ¿verdad? Ese es un punto importante, porque también tenemos en esa zona que si nosotros hacemos una punción para obtener sangre de un miembro, o sea, de la zona de la parte del miembro superior donde ha sido anteriormente administrado líquido o se ha estado hidratando, esos valores no me van a dar adecuados, van a salir bajos. No es por eso no es adecuado tomar muestras desde las zonas donde ya han sido administradas líquidos. Tenemos que buscar una nueva zona de punción. O incluso si al paciente se le administraron muchos líquidos, nos puede dar causas de hipoalbuminemia, o sea que nos baje. Hay algunas que pueden ser posicionales, ¿verdad? Cuando estoy de pie es una concentración y cuando estoy de cúbito, que sería como acostado, va a ser distinta la concentración. En el aumento de la permeabilidad vascular, ¿verdad? Cuando hay shock, hay pérdida de proteínas más rápido. En los edemas, ¿verdad? En la retención de líquidos, cuando hay edema hay pérdida de proteínas, por ende se sale el agua a los componentes extravasculares. También pueden ser la causa de hipoalbuminemia por disminución en la síntesis, cuando hay daños hepáticos, cuando hay malnutrición o en los síndromes de mala absorción. O también puede ser el mayor catabolismo, mayores procesos donde el balance es negativo, o sea, estoy degradando de una manera más rápida la cantidad de estas proteínas. Hay procesos que me degraden más rápido, entonces ahí voy a tener también disminución. Y las pérdidas renales o por las quemaduras, ¿verdad? Entonces ese también va a ser un punto importante de pérdida de proteínas, las quemaduras de ese, digamos, las quemaduras de grado 3, que son ya las quemaduras grandes, extensas y que afectan más la parte de la piel, ¿verdad? Que ya prácticamente llegamos hasta lo que es tejido subcutáneo. Esas afectan más y se pierden más proteínas por esas quemaduras, ¿verdad? Entonces también me van a disminuir la albúmina.
como ya habíamos visto, esta de las fracciones, ¿verdad? La prealbúmina, que es la transdirectina, esta proteína ligante de retinol, en la zona albúmina, la albúmina en su mayoría, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 glicoproteína ácida, la alfa-1 fetoproteína, la alfa-1 lipoproteína del HDL, en la movilidad alfa-2, la lactoglobina, todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Hay algunas proteínas a nivel de patologías que me afectan los niveles de proteínas, como una hiperproteinemia. O sea que la cantidad de proteínas totales es mayor, pero ahora la relación albúmina-globulina va a estar normal, o sea que está entre 1.2 y 1.8, o sea que está aumentado, pero se aumentaron ambos fracciones, tanto la albúmina como la globulina, que me quedaron iguales. ¿Qué proceso va a ser? Hemoconcentración, ¿verdad? Cuando andamos bien deshidratados, hay una hemoconcentración, entonces pueden salir elevadas. En los choques hipovolémicos también. En el vómito también, porque estamos perdiendo líquido. En las diarreas también. En las insuficiencias suprarrenales también, ¿verdad? Cuando hay pérdida de la función suprarrenal, ¿verdad? De las hormonas suprarrenales. En las quemaduras también, ¿verdad? Perdemos líquido y perdemos proteínas. Y en la parte diabética, porque todo el plasma se vuelve hiperosmolar, todo está bien concentrado. Ahora, aquí dice con cociente albúmina globulina anormal, ya sea por aumento de la fracción de globulina. ¿Qué pasa cuando hay eso? Eso es error de el técnico que lo hizo o de ustedes mismos que los procesaron, porque jamás se ha registrado un aumento patológico de la albúmina. La albúmina no se va a aumentar por encima de los valores normales por alguna patología. Eso es algún problema técnico en la determinación. En el aumento de la fracción de globulina, ¿verdad? Se aumentó el cociente albúmina-globulina, pero ahora fue por la fracción de globulina. O sea que este proceso o es la disminución del cociente, ¿verdad? De la albúmina-globulina, va a haber mayor globulina que albúmina. Entonces está en el mieloma múltiple, en algunas endocarditis bacterianas, en algunos procesos infecciosos, ¿verdad? En algunos procesos infecciosos un poco extravagantes, por así decirlo, que cursan una sintomatología clínica muy diversa, como es la tripanosomiasis o la enfermedad de Chagas, la malaria, la tuberculosis, la sífilis, ¿verdad? Esos son problemas donde hay varios problemas patológicos en sí, en toda esa patología, y me va a causar un desbalance de todos estos procesos a nivel del sistema inmunológico, ¿verdad? Me va a producir grandes cantidades de células, grandes cantidades de anticuerpos, ¿verdad? Y en las enfermedades autoinmunes que nosotros conocemos de manera más frecuente, el lupus. El lupus aumenta la cantidad de globulina sintetizada. La hipoproteinemia, cuando hay déficit de proteínas, ¿dónde la vamos a obtener? En las pérdidas renales, ¿verdad? El síndrome nefrótico. Hay eliminación excesiva de proteínas por la orina, ¿verdad? Hay una glomerulosclerosis diabética, o sea, cuando las membranas de filtración son dañadas por la glucosa alta en sangre en los pacientes diabéticos. Esto es algo común. La mayoría de los pacientes diabéticos se tienen que estar chequeando para saber si no van a tener problemas renales, porque van a estar perdiendo en exceso proteínas por daño en lo que son lo que es la membrana de filtración. Pueden ser algunos cuadros carenciales, ¿verdad? Cuando hay malnutrición, el déficit de proteínas en la dieta, ¿verdad? Yo puedo tener hipoproteinemia, ¿saben cuándo? Si yo me quiero volver vegano. Los veganos no comen carne, ¿verdad? Solo, diría el doctor si estuviera en la conferencia, solo zacate, solo frutas, ¿verdad? Y verduras. Ustedes saben que la mayoría de las proteínas o la más cantidad de proteínas que consumimos en la dieta son de las carnes, ¿verdad?
La mayoría de las proteínas que podemos conseguir para nuestra dieta son de las carnes. Entonces, esas personas que solo consumen vegetales, en los vegetales hay, pero en poca cantidad, entonces ellos pueden sufrir de hipoproteinemia, van a tener baja la cantidad de proteínas, ¿verdad? En algunos procesos de carácter neoplásico, en algunos procesos a nivel intestinal como la esteatorrea, la enfermedad de Crohn también va a disminuir los procesos absortivos, entonces también va a indicar bajas proteínas. O en la síntesis insuficiente, ¿verdad? Cuando hay daño a nivel del hígado, entonces hay insuficiencia hepatocelular y no se sintetizan de manera adecuada. Ok, y ya para finalizar, prácticamente solo van a ser unas láminas, unos slides de algunas proteínas que podemos tener presentes en el plasma, el peso molecular, que funcione y cuando están aumentadas o disminuidas en algunas enfermedades. Miren aquí, prealbúmina, ¿qué hace? Transporte de tiroxina. ¿Va a estar incrementada dónde? En el síndrome nefrótico. ¿Cuándo va a estar disminuida? Cuando hay enfermedad del hígado, cuando hay deficiencia de proteína. La albúmina, 69.000 Dalton de peso molecular. ¿Qué va a hacer? Mantener o regular la presión osmótica, transporte general de sustancias. Se incrementa en la deshidratación, disminuye en la enfermedad hepática, disminuye en las enfermedades renales, en las enfermedades gastrointestinales, en la malnutrición, ¿verdad? Entonces estas láminas las pueden hojear al final, ¿verdad? Para irse guiando de la mayoría y pueden sacar incluso las proteínas más frecuentes y más utilizadas, ¿verdad? Y para qué sirven y ustedes tener una noción de todas estas proteínas. Miren aquí, transferrina, le habíamos hablado, ferritina, las proteínas del complemento, el fibrinógeno, las inmunoglobulinas, ¿verdad? Eso sería todo la conferencia del día de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, chicos. Para lo del fibrinógeno, eso se hace en las pruebas de coagulación. Sí, el fibrinógeno también o sea, la determinación de fibrinógeno se hace por esas pruebas de coagulación, ¿verdad? Pero en el caso del proteinograma podemos obtener las bandas que hacen referencia a la zona donde puede estar el fibrinógeno. ¿Okay? En la parte clínica o en la parte bioquímica clínica solo se determina las proteínas totales con el reactivo de sulfato de cobre para detectar lo que son los enlaces peptídicos para determinar las proteínas. Pero también vamos a tener reactivos para determinar meramente la parte de la albúmina. Y se hace lo que les decía ahí, el cociente de albúmina globulina. La globulina, ¿cómo se saca? Va a ser proteínas totales menos albúmina. Esa va a ser la fracción de globulina, es algo matemático. Ustedes van a ver que en la parte práctica, son pocos los reactivos que podemos utilizar debido a que si ustedes quisieran medir todas las proteínas plasmáticas, primero es costoso. Tenemos que tener métodos un poco más sensibles y específicos, o sea, utilizar métodos como los ELISA para determinarlo. Y saben que son un poco más costosos. Además que en nuestro ámbito, ustedes saben que como no se tiene acceso a la mayoría de las pruebas, va a ser de muy difícil acceso para nosotros, en este caso conseguir los reactivos, o si acaso los conseguimos, va a ser difícil que de manera frecuente me estén mandando pacientes para medir, digamos, medir de manera general o específica la alfa-1 antitrixina o la alfa-1 antiquimiotrixina, ¿verdad? Es difícil que se muevan esos exámenes, entonces mejor en general a lo que se está acostumbrado, ¿verdad? Ya en los laboratorios más especializados a nivel de la zona de los países de primer mundo tienen una serie de baterías de exámenes para todos los componentes que usted quiera.
Pero ya sabe que el sistema de salud, como es de primer mundo, todo es costoso. Usted lo tiene que pagar. Por ende, ellos sí lo tienen porque como saben que se puede conseguir, se puede pagar por ello, entonces se puede hacer. Pero ahora imagínese usted con la situación actual, sería difícil mover ese reactivo, ¿verdad? O sea, que sea rentable por si acaso ustedes quisieran hacer montar su propio laboratorio. Entonces, con lo básico, igual, con lo básico se puede determinar las enfermedades, como se hacía antes que no habían exámenes, pura clínica, ¿verdad? Pero ahora por lo menos con los exámenes yo me puedo guiar clínica más los exámenes de laboratorio y poder llegar a una decisión más acta, ¿verdad? De lo que pueda estar cursando el paciente. ¿Alguna otra pregunta, chicas y chicos? ¿Estamos claros? Sí, yo creo Pre- que ya no hay más preguntas. Preguntas, dudas, sugerencias. Yo creo que ustedes ya tienen entonces su plan calendario de bioquímica clínica. Ya saben que el primer laboratorio es prácticamente creo que es la otra semana, porque decía el doctor que empezamos entre el 2 al 3 de septiembre, o sea, la otra semana ya prácticamente vamos a septiembre. Entonces, la otra semana vamos a empezar los laboratorios, creo. El primer laboratorio es de esto, de proteínas plasmáticas. Vamos a determinar proteínas totales y albúmina, y la relación albúmina-globulina. ¿Ok? Va a ser, ya saben, en esta parte del laboratorio va a ser vamos a obtener los conocimientos de la parte práctica de cómo realizar estos exámenes de laboratorio a nivel de las unidades de salud para cuando ustedes lo hagan de manera manual. No es lo mismo ir a un hospital grande y solo meter el tubito a poderlo realizar ustedes mismos en el equipo los procedimientos cuando estén en su centro de salud o en su puesto de salud en su servicio social que se avecina, ¿verdad? Unos 2 años y se avecina. Entonces deben de manejarlo. Entonces, si no tenemos preguntas, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Vamos a hacerle el favor, pues, de adjuntarle la clase aquí al equipo de Teams para que puedan leerla también y de esa manera no estén tan preocupados cuando vayan al examen o al laboratorio. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, eh, déjenme descargar la lista de asistencia antes que se vayan. Ok. Entonces, nos vemos, chicos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.